Bueno, pues tal y como has dicho, vamos a empezar hablando de juguetes, pero con un objetivo. Verán, todos los sábados de este verano le estamos dedicando unos minutos a la ciencia y la astronomía con Erik Stengler. Hoy, con su permiso, vamos a hablar de ciencia y juguetes, porque dentro de una semana finaliza la exposición Cuando la ciencia se hizo juguete, historia del juguete científico, organizada por Eureka Zientzia Museoa, y que nos invita a viajar en el tiempo a través de los juegos y los juguetes. La exposición cuenta con piezas de la colección Quiroga Monte y abarca 125 años. Está compuesta por coches, trenes, aviones, muñecas, proyectores, juegos de mesa, recortables y dioramas, entre otros. Las piezas se exponen en 5 apartados. Entre ellos podemos destacar los que se refieren a medios de transporte a través del tiempo, a jugamos a científicos y ciencia en femenino, de las que hablaremos durante esos minutos. Una exposición que nos muestra la estrecha relación entre los juegos, los juguetes y la ciencia, como bien decías, y una muestra que tal vez alguna de las personas que nos escucha ya hayan podido visitar y que si no lo han hecho todavía tienen la oportunidad de hacerlo hasta el 1 de septiembre. Bueno, pues una semanita en Eureka Zientzia Museoa de Donostia. Las piezas son originales, de fabricación española, entre 1880 y 1980. Todas proceden de la colección Quiroga Monte, es decir, de José Antonio Quiroga y Covadonga Monte, que son nuestros invitados. Segundo, muy buenos días y bienvenidos. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. 1.500 juguetes. Anda, que no han jugado ustedes. Bueno, para jugar hemos tenido poco tiempo, para coleccionar por fortuna sí, pero bueno, es una carrera que iniciamos hace 20 años y por fortuna seguimos con la misma ilusión que el primer día. José Antonio, ¿cuál era o es tu juguete favorito? Pues yo soy del año 63, de los llamados niños y niñas que nacimos en el baby boom, y hombre, tengo algún recuerdo, como era aquel tiburón Citurén Payá, que se puede ver en la exposición y que fue de los primeros anuncios de la historia de la televisión española, con tiburón Citurén Payá para cada niño, ¿no? Uh-huh. ¿Y Covadonga? Y Covadonga, pues la muñeca Nancy, que es con la que yo jugué de pequeña y que tenemos representada en la exposición, en una de las muñecas que es de ciencia en femenino, y con independencia ya de las muñecas con las que yo jugué, pues es un carrusel que hay del año 1890, que es de los juguetes que más me gustan. Bueno, pues fíjate que yo he jugado tantísimas horas con la Nancy, porque también soy de esa generación, pero me sorprende, cuando yo jugaba nunca relacionaba la Nancy con la ciencia. ¿De qué manera en esta exposición, que recordemos no es solo de juguetes, es de juguetes relacionándolo con la ciencia, explicación de la ciencia, cómo se relaciona? ¿Cómo habéis ido jugando a esos juguetes y ciencia? Sí, la verdad fue un reto bastante apasionante, también de mucha dificultad, porque hasta ahora no se había hecho nunca en España pues la historia del juguete científico español. Fue una idea original del Museo de la Ciencia de Valladolid, donde la representamos en el año 2017, y posteriormente ha ido al Planetario de Castellón y ahora mismo en el Museo Eureka, el más importante del norte de España, como saben tus radioyentes, dentro de lo relacionado con la ciencia. Y fue pues el coger y realmente hacer 5 apartados en el que, por un lado, los niños pueden comprobar los mecanismos tan pintorescos y tan peculiares que puede tener un juguete para la energía necesaria para su funcionamiento, hasta hacer un pequeño homenaje también a inventores españoles, y también otro apartado de la ciencia de los inventos, en la que se ha visto la transformación de los inventos del hogar, los aparatos y los electrodomésticos, como eran las primeras cocinas, hasta las cocinas actuales, para hablar también de los juguetes, de los juegos científicos puros, como todos conocemos, caso del Cheminova, por poner un ejemplo, y también para concluir el apartado quizá más interesante para la gente que lo vaya a visitar, que es la de ciencia en femenino, en el que hemos representado a 14 muñecas, las hemos reconvertido en grandes mujeres científicas de la historia mundial, ¿no? Como Margarita Salas y María Blasco, indiscutiblemente entre ellas. No es fácil cumplir los retos que se os presentan, porque claro, las peticiones vienen desde muy diferentes puntos, desde ayuntamientos, desde consejerías de distintas comunidades autónomas, desde diputaciones, centros culturales. Tenéis que hacer una exposición un poco a la medida, ¿no?, de quienes lo piden.
Sí, la pregunta es muy interesante y te contesto de que efectivamente siempre nos gusta hacer un guiño o tener, pues, tener en cuenta dónde estamos exponiendo. En este caso, pues mira, con Donosti hay que empezar la relación que hay, pues, con la muñeca más famosa posiblemente en la historia y que ha sido un fenómeno sociológico, como ha sido la Mariquita Pérez, ¿no? La Mariquita Pérez surge allí en esa ciudad, en San Sebastián, cuando su creadora, Leonor Coello de Portugal, residía en esa ciudad en la Guerra Civil, y cuando ideó pues la muñeca en compañía de otra socia, que al final pues la convirtieron durante 35 años, como te digo, en la muñeca más famosa de las más famosas de la historia, y nació allí en San Sebastián, ¿no? Era la muñeca un poco de la gente más pudiente. Por cierto, que alguna de estas muñecas y alguno de estos juguetes ha participado incluso en rodajes cinematográficos. Sí, efectivamente, vamos, ha habido rodajes de películas españolas, de tanto de directores como Gonzalo Suárez, como de actores, por poner un solo ejemplo, como puede ser Imanol Arias, que efectivamente pues se han querido recrear en juguetes, en este caso de la colección Quiroga Monte, que no son reproducciones, como bien has apuntado tú antes, son todos originales y de la época, ¿no? Tenéis una página web estupenda donde aparecen unas fotografías muy entrañables, y yo como Covadonga he visto una del año 1977 donde tú, de niña, como una niña muy curiosa, estás mirando a los 3 reyes de Oriente. En esos momentos, ¿recuerdas qué estabas pensando? Pues me imagino que sería la ilusión que tendría de los juguetes que me traerían esa noche. Vamos, no me acuerdo yo de la petición que tenía en ese momento de ningún juguete, pero sí, muñecas, me imagino que sería, o cocinitas, que era lo típico que nos regalaban en aquella época. Lo de los sexos en aquella época estaba muy marcado, ¿verdad? Sí. Sí, efectivamente, y nosotros encima éramos 5 hermanas, o sea que todos los juguetes venían en femenino, no entraba allí ningún referente masculino, eso te lo puedo asegurar. Además, disculpa, si me permites ¿Sí? un comentario, el apartado que hemos hecho de ciencia en femenino es un poco también un homenaje, un reconocimiento a las mujeres por las dificultades, los menosprecios que padecieron en su labor investigadora, y teniendo en cuenta pues que salvo Marie Curie, la mayoría fueron merecedoras de los grandes premios como el Nobel, y por su condición de mujer, pues por desgracia quedaron excluidas, y es un poco también lo que estamos hablando, pues relacionado también con el juguete y relacionado con la ciencia, que tenemos un apartado de anuncios publicitarios en el que se demuestra claramente cómo todos estos juguetes científicos no se veía ninguna niña. Parecía que una niña no podía jugar con un Seminova y que el niño tenía que pegar patadas al balón y la niña jugar con la muñeca, ¿no? Pues así fue la historia del juguete, que es la historia del Estado español durante un siglo, ¿no? Los juguetes de los últimos 100 años. Queda una semana para ver esta exposición. Aprovechen la oportunidad, pero yo pienso, ¿es para mayores, entre comillas? ¿Hay algún juguete que los niños de hoy en día reconozcan como suyos? Eso es muy complicado porque los niños... El cubo de Rubik, yo diría. El cubo de Rubik, sí, efectivamente, el juguete, pero bueno, cuidado, ya estamos hablando de un juguete de los años 80 y aunque es el juguete más vendido en la historia mundial, muchos niños, pues estamos hablando de un juguete que tiene ya casi 40 años de existencia, ¿no? Pero llama la atención, es muy llamativo como cuando van los niños, cuando ven un juguete cromolitografiado, esos colores, esas formas, no les apasiona como a sus padres o sus abuelos que lo tuvieron ese juguete, pero sí les despierta una curiosidad que es muy llamativo, a pesar de que nunca han conocido ese tipo de juguetes, ¿no? Y esos materiales. 150 juguetes relacionados con las actividades científicas hasta el próximo domingo, hasta el próximo 1 de septiembre. La oportunidad, además, fíjense, si son de Guipúzcoa, pues en Donostia, nos decíais de la muñeca, o en Pasaya se han fabricado muchísimos de estos juguetes a lo largo de la historia. Aprovechen la oportunidad en Eureka Zientzia Museoa de Donostia. José Antonio Quiroga, Covadonga Monte. Un placer, por cierto. Después, cuando se cierre en Donostia, ¿la exposición va a recorrer alguna otra localidad vasca? Esta concretamente de la historia del juguete científico español, en noviembre, en noviembre fuera de Euskadi se representará en la Casa de las Ciencias de Logroño, pero concretamente allí en Euskadi para diciembre tenemos previsto en Vitoria
en un principio efectuar una exposición dentro de nuestra colección que sería la historia del juguete español, en este caso para la antigua Caja Vital, ¿no? Pues muy apropiado para Olenchero y Reyes recordar cómo eran los juguetes. José Antonio Covadonga, un abrazo y muchísimas gracias. Gracias a Muchas gracias por vosotros. vuestro interés y un saludo para tus radio oyentes.